Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa Emuná para la Familia. Mi nombre es Verónica Flores y estoy muy contenta de estar nuevamente aquí compartiendo de la palabra de Dios, estudiándola y pues bueno, que el propósito sea llevar esa emuná a cada casa, a cada hogar, a cada familia. Vamos a ver el día de hoy la segunda parte de nuestro programa anterior, el cual estábamos hablando de la fe. Empezamos diciendo que era emuná, pero empezamos hablando acerca de la fe que todos creemos o el concepto de fe que a todos nos han dicho durante mucho tiempo. Tal vez tú ya sabes algo más acerca de esto y te felicito, pero hay mucha gente que no conoce, hay mucha gente que aún no lo sabe y es bien importante poder hacer esta diferencia. ¿Cuál es la fe que Dios quiere para cada uno de nosotros? ¿Cuál es la fe bíblica? ¿Cuál es la fe que nos enseña la palabra de Dios? ¿Y cuál es la fe en la que siempre hemos creído o el concepto que siempre se nos ha dado? No porque esté mal, pero comentaba yo el programa pasado que la fe que nos muestra la Biblia, la fe que vemos a través de las escrituras, que vemos en Moisés, en Abraham, en Pablo, en Pedro, en Santiago, en todos los personajes bíblicos que creyeron en Dios, que creyeron en nuestro Señor Jesucristo, es una fe que va a trascender, es una fe que trasciende y que transforma vidas, obviamente, pero que también impulsa. De hecho, hemos llamado durante este programa de Emuná para la Familia estos temas que aunque vamos a estar hablando acerca de la fe, del arrepentimiento y de varios puntos muy específicos, hemos querido llamarle contagia. Ahorita que está muy de moda todos los contagios, este es un contagio verdadero, este es un contagio que verdaderamente queremos hacer. Tiene que ser un contagio que en serio cambie y transforme vidas. Así es que vamos a continuar. El programa pasado yo te comentaba que veíamos acerca de lo que era la fe y veíamos el término en griego que era pistis y que eso significa creer, pero íbamos a entrar en la parte medular, en lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, que es emuná. ¿Qué diferencia podemos encontrar entre la fe del griego pistis, que significa creer o tener una convicción, a la parte hebrea, a la palabra hebrea que es emuná? Emuná, fíjate bien, la palabra emuná tomó la referencia del Strong con el número 530. La palabra emuná significa verdad, significa fidelidad, significa fe, significa fielmente o fidelidad, ya lo había comentado, significa firmeza, lealtad, pero sobre todo significa verdad, no en una cosa, no la verdad de alguien, no, la verdad, la única verdad que tú y yo podemos conocer. Es creer firmemente y creer fielmente en lo que se cree, o sea, es llevar una vida coherente. En pocas palabras, el concepto hebreo de fe, que es emuná, es mucho más profundo. De hecho, si te das cuenta con estas palabras que te estoy dando, nos damos cuenta que la traducción no es de una sola palabra, no se trata de creer y ya, sino nos da diferentes características de la fe que Dios quiere que nosotros llevemos a cabo y que la llevemos activa. Esto es bien importante. Esa es la diferencia entre creer, y tú puedes creer en cualquier cosa, la gente puede creer en cualquier cosa, y esa es la diferencia entre emuná. Emuná es tener una fe activa, no una fe pasiva. No se trata de creer y pues que todo me vaya cayendo o yo no hago nada porque ya creí. No, se trata de creer de una manera activa. Se trata de una responsabilidad y creer en la única palabra fiel y verdadera que es la palabra de Dios. La emuná, por lo tanto, es una convicción que aunque no está basada en la razón del ser humano, sí nos ayuda a la razón a poder entender mejor lo que nosotros vemos. Es decir, hay cosas que la razón o la inteligencia o la mente nos va a ayudar a entender, pero hay otras cosas que la razón muy difícilmente se va a convencer de lo que no vemos. Por eso vemos que la emuná
perdura incluso cuando la razón no alcanza. Es decir, la emuná va más allá del simple pensamiento humano. El pensamiento humano tiene un límite, llega hasta un tope y de ahí no va a pasar. La emuná tiene que trascender esa razón. Es creer en lo que tú no ves, pero no nada más creer por creer, es pensarlo, es razonarlo, es creerlo, pero también llevarlo activo. Y la única manera en la que nosotros podemos fortalecer la emuná o nuestra fe, que como Dios quiere que nosotros la llevemos a cabo, es a través del estudio, es a través de la experiencia, es a través del razonamiento, a través de la palabra, porque muchas veces la gente tiene el concepto de que fe o creer es para personas que son ignorantes o a veces las tachan de ignorantes, porque dice, pues tú te crees todo lo que te dicen ahí. Y no, la verdad es que la fe que la palabra de Dios nos enseña y nos menciona es una fe activa en pensar. Tiene que ser una fe en el que nosotros debemos de pensar, debemos de analizar, no analizar la palabra de Dios como será o no será cierta, no, sino analizar a través de la palabra de Dios que está hablando a nuestras vidas. La palabra de Dios es como un espejo, es decir, tú no te paras en las mañanas y sales a trabajar o a la escuela o a donde tú vayas, te ves en el espejo y te ves recién levantado, todo desgreñado o desgreñada, no lo sé, te ves desarreglada con las ojeras, tú no te ves en el espejo y dices, ay, ya, así me voy. No, o sea, si te estás viendo en el espejo es porque estás teniendo un reflejo de lo que en ese momento tú eres. La Biblia es ese espejo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros nos encontramos en estudiar la palabra de Dios se vuelve un espejo en donde nuestro reflejo tiene que parecerse a eso que estamos leyendo. Nuestro reflejo tiene que parecerse a lo que Dios quiere, a lo que Dios pensó de nosotros, a lo que Dios ya tiene como propósito para nosotros. Y nosotros tenemos que verdaderamente razonar, tenemos que pensar, tenemos que poner a trabajar si ese reflejo se parece a Cristo, si ese reflejo se parece a lo que Dios quiere de mí. Y si no se parece, pues es ahí donde tenemos que arreglar las cosas, es ahí donde tenemos que arreglar muchos asuntos. Si nosotros no nutrimos nuestra fe a través del estudio, a través de la palabra, nuestra emuná, nuestra fe verdadera, nuestra fe activa, va a ser como, nos va a volver una persona como divorciada entre la actitud y nuestros pensamientos y los actos o nuestras palabras. Es como el ladrón que se levanta desde temprano y antes de irse a robar, hace sus ritos, para no mencionar nombres, hace sus ritos religiosos y le pide a Dios que le vaya bien para robar y que no lo maten. O sea, no puedes tú pedirle a Dios algo que va en contra de sus principios, en contra de sus leyes éticas, morales y espirituales. Dios nunca va a cambiar. Entonces, no porque lloremos, le pataleemos o algo, o no porque Dios diga, ay, mira, me vino a pedir con todo el corazón. No, Dios no puede transgredir su ley, no puede transgredir su palabra, porque él es la verdad. No hay otra verdad fuera de Él. Pero cuando nosotros no alimentamos nuestra emuná, pasa eso. Pasa que de repente nuestra actitud o si vamos a algún lugar a congregarnos o nuestras palabras a veces dicen una cosa delante de las personas, pero por dentro o en escondido o en la intimidad de tu hogar somos otras completamente diferentes. Es decir, nos volvemos creyentes incoherentes. Cuando nosotros no alimentamos esa emuná, nos volvemos incoherentes en todas las áreas de nuestra vida. Podemos hablar una cosa, pero actuar de otra. Lo cierto es que Dios nos pide una integridad y esa integridad tiene que ser total. Esa integridad tiene que ser en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros no podemos ser una cosa en un lado y otra cosa en otro. Dios no actúa así con nosotros. Entonces, un ejemplo para que nos quede un poquito más claro de lo que es la emuná, la palabra de Dios a través de las traducciones o de algunas transliteraciones, cambiaron ciertas palabras donde venía la palabra en emuná y la pusieron por alguno de los significados, de los diferentes significados que te di en un inicio. Un ejemplo es Éxodo 17:12.
en donde vemos a Moisés que estaba batallando, estaba en una batalla y de repente dice la palabra de Dios que se le cansaron los brazos, tomaron una piedra a Aarón y Hur y la pusieron debajo para que él se sentara, porque Dios le había dado la orden, mientras tú mantengas los brazos arriba, mi pueblo va a estar ganando la victoria, pero en cuanto tú los bajes, mi pueblo va a empezar a perder. Entonces, Moisés ya estaba cansado y se sienta, pero los brazos se le estaban cansando y Aarón y Hur dice la palabra que le sostuvieron los brazos en alto, uno del lado izquierdo y otro del lado derecho. Y dice la palabra de Dios que Moisés así los pudo mantener firmes hasta la puesta del sol. Fíjate bien que la palabra firme en el original está como emuná. Entonces, aquí nos damos cuenta que la emuná es firmeza. Es decir, Moisés no nada más se trataba de un cansancio físico. Moisés tenía la convicción que quien iba a salir con la victoria ese día iba a ser Dios. Y Moisés estaba tan creído en lo que Dios le había dicho, que él dijo, yo tengo que ser firme en lo que creo. Si Dios me dijo que yo lo hiciera y Dios me está dando una promesa, yo lo tengo que hacer. Moisés no cuestionó, Señor, pero nada más levantar los brazos. No. Él nunca cuestionó nada, simplemente hizo lo que tenía que hacer, hizo lo que Dios le dijo. Es decir, puso su fe activa. Él actuó, no nada más creyó, sino actuó. Esa es la diferencia entre la fe del griego pistis y la fe del hebreo emuná. Es decir, la emuná es una fe activa, una fe obediente. Si Dios me está diciendo que lo haga, lo tengo que hacer. Si Dios me está prometiendo esto, lo voy a creer. Si Dios me ha prometido, o hay promesas en la Biblia, pero que esas promesas también vienen a través de una obediencia, pues lo tengo que hacer. De repente hay personas que durante los términos de año se acostumbran mucho a hacer los famosos propósitos de año nuevo y de repente encontramos personas que en sus propósitos ponen pues orar más, ¿no? O ahora sí me pongo en ayuno. Y la verdad es que eso no debe de ser un propósito, eso es parte de nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Así como por ser mexicanos nosotros tenemos la responsabilidad de seguir con unas leyes y una constitución y cumplirlas porque vivimos en este país, en este caso México, pues de la misma manera, nosotros en el momento que creemos en Jesucristo, en el momento que decidimos arrepentirnos de nuestros pecados, creer en su sacrificio y que a través de ese sacrificio Él perdonó mis pecados, en ese momento yo ya me hago responsable de actuar y de creer y de hacer lo que a mí me corresponde. Y la oración, la lectura de la palabra, el estudio, no es un anhelo, no es un propósito, es una responsabilidad. Es algo que tú y yo debemos de hacer siempre. Si no, nuestra emuná no va a ser alimentada. Y por eso hoy en día, desafortunadamente, hay tantas corrientes, hay tantas pues personas, ahora con lo de la pandemia vemos invadido Internet con un sinfín de enseñanzas que si bien no todas no son malas, lo cierto es que ha creado mucha confusión con la gente. La emuná, la fe verdadera, la fe activa, siempre te va a llevar a un paso más allá. Siempre te va a redarguir en tu conciencia y en tu corazón. Siempre te va a indicar que debes de hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Y hacer lo correcto no es delante de los demás. ¿Para qué queremos títulos? ¿Para qué queremos honras? ¿Para qué queremos que nos alaben? Si nosotros mantuviéramos nuestra verdadera, nuestro lugar delante de Dios, créeme que nuestro panorama cambiaría completamente. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros nunca debemos de olvidar quiénes somos delante de Dios. Y con todo el respeto te lo digo, no somos ni los príncipes, ni las princesas, ni los reyes, no. Nosotros somos pecadores, somos hijos de Dios, pecadores, que no practicamos el pecado, al menos eso lo quiero creer fielmente y firmemente, pero nosotros somos personas pecadoras que hemos sido comprados por gracia, únicamente por gracia.
tú y yo no hicimos absolutamente nada y no podríamos nunca hacer absolutamente nada para poder reconciliar nuestra relación con Dios. Solamente a través del sacrificio de Jesús, solamente a través de la muerte y resurrección de Jesucristo es que encontramos esa reconciliación con Dios. Si nosotros todos los días tenemos presente todo lo que hizo Jesucristo, todo lo que hizo nuestro Señor para que nosotros tuviéramos esa salvación, créeme que nuestra fe se activaría todavía muchísimo más. ¿Por qué? Porque lo primero que tendría que salir a relucir sería la gratitud, sería el agradecimiento hacia nuestro Padre, sería nuestro agradecimiento al Eterno, a nuestro Señor Yeshua, todos los días. Es algo que nosotros nunca debemos de perder, esa visión y esa dirección. La palabra de Dios en Romanos 10:17 nos dice, la fe brota de una sola fuente, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, no oír cualquier otra cosa. Hay personas o nos vamos a encontrar muchos lugares en internet o en todos lados que a través de la palabra de Dios mencionan a Dios, pero no está Dios ahí. Es decir, nuestra fe tiene que estar bien conviccionada en la palabra de Dios, en nuestra Biblia. Por eso es tan importante que no nos hagamos ignorantes de ella. Debemos de ser disciplinados para estar estudiando y poder estar aprendiendo lo que cada día Dios quiere hablar a nuestras vidas. En conclusión, nosotros podemos decir que la palabra de Dios es la que nos da vida, no hay más. Si nosotros caminamos en ella, si nosotros caminamos en su palabra, obviamente vamos a encontrar la única verdad, y la verdad es Cristo, la verdad es su palabra. Vamos a estar firmes, vamos a estar seguros en lo que podemos confiar si nosotros nos sujetamos a esa palabra, si nosotros activamos nuestra emuná. Si nosotros rechazamos sus mandamientos y los estatutos de Dios, vamos a caminar en desobediencia y vamos a ser como el ladrón, vamos a ser incoherentes. Decimos creer una cosa, pero hacemos otra. Y lo único que nos hacemos es personas sin fruto, persona como muchas que van a la iglesia, pero que verdaderamente no hay una conversión, que verdaderamente no hay una convicción y que no hay un fruto. Y eso es lo más triste que podemos llegar a encontrar. Los primeros creyentes en los primeros tiempos de la iglesia, los verdaderos discípulos de Yeshua demostraron su fe en Dios evangelizando al mundo. No había de otra. La gran mayoría murió demostrando su fe. La gran mayoría eligió morir antes que desobedecer o negar a nuestro Señor. ¿Cómo demostramos tú y yo nuestra fe en Dios? ¿De qué manera lo hacemos todos los días? La fe por la cual vale morir, la fe por la cual también vale vivir. Pablo lo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando nosotros encontramos el verdadero propósito por el cual Dios nos ha enviado a esta tierra, vives para ese propósito y ese propósito tiene que estar enfocado a su palabra. Ese propósito tiene que estar enfocado a honrarle a Él. Lo que Dios te permita hacer, ya sea en tu profesión, en tu vida cotidiana, si tú estás en casa, si tú estás en la escuela, ahí es donde Dios quiere que tú cumplas el propósito. Todo lo que hagáis, dice la palabra de Dios, hacedlo como para el Señor. Y esto lo podemos hacer referencia cuando tú encuentras el propósito por el cual Dios nos envió a la tierra. Yo no creo que Dios nos envíe aquí nada más para pasar de largo. Yo no creo que ahora con lo que Dios ha permitido a través de esta pandemia sea nada más como para que nos guardemos en casa y ya. No. Yo considero que Dios está hablando de una manera muy fuerte, principalmente a la iglesia, principalmente a cada uno de nosotros como hijos de Dios. ¿Qué hemos hecho? Muchas veces decimos, yo confío en Dios y Dios es mi fe y Dios es mi fortaleza y mi Señor me va a guardar. ¿Y qué ha pasado? Hay personas que ahorita están sin trabajo, están sin comer y aquí es donde tenemos que echar a andar nuestra emuná. Verdaderamente lo que hemos dicho cuando todo estaba aparentemente bien es lo mismo que seguimos diciendo con esa misma convicción. Verdaderamente, si Dios decidiera que hasta aquí llega nuestra vida, nosotros tendríamos la plena confianza de que mi emuná siempre estuvo coherente y de una manera conviccionada hacia su palabra. Verdaderamente nuestra fe está siendo activa
o es una fe pasiva? Es algo que nosotros tenemos que pensar, es algo que quiero que tú y yo reflexionemos durante este tiempo. De verdad que las personas antiguamente cuando decían, creo en Yeshua, yo creo en Dios, verdaderamente lo creían. Era una fe que no era más allá de una profesión, era una fe que era más allá de un cargo, era más allá de un nombramiento, era algo más allá de recibir elogios, era una fe que iba más allá de un puesto dentro de la congregación, era una emuná. Los creyentes, todos los personajes que la Biblia nos menciona, que honraron a Dios a través de su fe, a través de su emuná, todos ellos vivieron y murieron por la fe. Y la iglesia floreció de una manera muy grande cuando hubo persecución. Ahora estamos en tiempos difíciles y mi pregunta es, ¿qué hemos hecho para que esa fe florezca? Al principio yo te decía, vamos a contagiar. Cuando nosotros nos enfermamos, lo que haces es taparte y si quieres a los demás, tratas de cuidarte para no contagiar a otra persona. Y ahora yo te invito a hacer lo contrario, no que contagies en enfermedad, sino que contagies en tu fe. Pero vamos desde un inicio. ¿Verdaderamente tienes una fe activa? Tu fe contagia. Nuestra fe está contagiando. Lo que hacemos está contagiando. Porque de eso te trata. Moisés, David, Josué, no sé, los personajes de la Biblia, Débora, quien quieras, Pablo, Pedro, Santiago, quien tú me digas. Todos ellos sabían perfectamente bien cuál era el concepto de fe. Y no era pistis, no era creer nada más en algo. Ellos sabían que su fe era emuná, creer en la verdad, creer en lo que verdaderamente es verdad. Y de ahí nadie los movía. Por eso nos encontramos un Pedro que negó a Jesús y jamás lo volvió a hacer, porque se arrepintió, pero además de arrepentirse, activó su fe. Nos podemos encontrar a todos los personajes de la Biblia que la palabra nos menciona, que cometieron muchos errores, pero la palabra nos dice que activaron su fe y no lo volvieron a hacer. En eso se diferencia el pueblo de Israel, en eso se diferencia la fe de ellos, la fe en Jesucristo, la fe en Dios. En eso debemos diferenciarnos de todos los demás. No es una fe cualquiera, no es una fe en un Dios cualquiera, es la fe en el único Dios verdadero, en el único Dios, el Dios de la verdad, el Dios de Israel. Así es que yo te invito a que reflexionemos si mi fe verdaderamente está activa o está pasiva, si verdaderamente soy coherente con lo que estoy diciendo, con lo que estoy hablando, con lo que estoy aprendiendo, o aún me falta un largo camino. Y si nos falta un largo camino, pues no es tiempo de ponerte triste, es tiempo de arrepentirnos, que yo creo que va a ser el siguiente tema de nuestro siguiente programa, porque vamos a ir paso a paso. Tenemos que empezar a contagiar, tenemos que empezar a que la gente vea quién es el verdadero, el único Dios todopoderoso, el soberano. Así es que eso va a depender de que la gente vea cuál es tu comportamiento, cuál es mi comportamiento, qué es lo que nosotros hacemos diferente, qué nos debe de diferenciar. Yo te invito a que reflexionemos por esto, de todo esto, y te agradezco muchísimo que te hayas dado el tiempo para poder escuchar este espacio. Te agradezco mucho, de verdad. Recibe un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente programa, Emuná para la familia. Yo soy Verónica Flores y que tengas un excelente día. Bye.